Este periodo de la primera ISI también incluye el peronismo, que vamos a abordar en la segunda parte. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a ver el peronismo y cómo continúa este desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones en Argentina con el peronismo. Otro de los textos que ustedes tienen para trabajar es el de Bismarck o Keynes, ese que les mostré antes de Isuani, ¿sí? Isuani habla del concepto de Estado y lo divide entre el Estado benefactor y el Estado keynesiano. Keynes es el que escribe la teoría económica que permite el cambio en la política económica que se venía desarrollando hasta ese momento. A partir de la década del 30 retoman lo que había escrito Keynes, porque en 1926 ya había publicado su libro Keynes, y Keynes había dicho que esto se iba a podrir, que para la década del 30 se pinchaba todo. Entonces, cuando se pincha todo, salieron a buscar el libro de Keynes a ver qué decía Keynes que había que hacer para salir. Básicamente, el Estado keynesiano tiene la particularidad, según lo que dice Isuani, de ser un Estado que afecta sobre todo en términos económicos al país, ¿sí? Y en Argentina es lo que vamos a ver del 30 al 75 como modelo de Estado que se desarrolla. Y el Estado benefactor, ¿sí?, es el Estado que desarrolla Bismarck en Alemania, si mal no lo estoy diciendo, y viene un poco a colación con va de la mano de algunas de las políticas del Estado keynesiano, pero no es lo mismo el Estado benefactor que el Estado keynesiano, porque el Estado benefactor sobre todo apunta a cuestiones de modificación político-social, no solo económicas, ¿sí? Y es lo que vamos a ver que impacta fuerte en Argentina a partir de la década del 40, a partir del peronismo, a partir de mediados de la década del 40, ¿sí? Del 45 en adelante podríamos llegar a decir. Eso es lo que dice Ernesto Isuani. En la materia sociales 2 nosotros no entendemos lo mismo por Estado keynesiano que por Estado benefactor, y tienen que tener claras las diferencias entre los dos modelos de Estado. Aunque se desarrollan en algún momento histórico en Argentina de la mano, no es el Estado benefactor necesariamente el que perdura más en el tiempo, sino que es el Estado keynesiano, y hay que ver por qué, ¿sí? Clave dentro de este Estado keynesiano es la ampliación total. La salida para Keynes tiene que ver con el empleo, ¿sí? Tiene que haber pleno empleo para Keynes. Si hay pleno empleo, se puede desarrollar tranquilamente, se puede mejorar la situación económica de todo el país. Entonces, para Keynes, incluso el Estado tenía que intervenir en economía generando empleo. Si era necesario, tenían que poner un tipo al lado del camino haciendo un pozo y otro atrás tapándolo. Pero había que generar empleo, aunque lo que hiciera fuese absolutamente innecesario, pero había que generar empleo. Si se generaba empleo, la gente iba a tener salario, si tenían salario se iban a consumir, y si iban a consumir, entonces esa balanza se podía volver a equilibrar. Había que inyectar liquidez dentro del sistema capitalista, y el empleo iba a lograrlo. Pleno empleo se logra en Argentina a partir de las políticas de mediados de la década del 40 con el peronismo. Pero el desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones desde el 30 empieza a generar fuentes de trabajo, ¿sí?, a partir de la industrialización en las principales ciudades, sobre todo Buenos Aires. El crecimiento de Buenos Aires es enorme, y eso tiene que ver con un desarrollo de la urbanización que vamos a abordar en varios capítulos de la primera parte y la segunda parte de esta unidad disciplinar de la materia. El texto que más me gustó de esta unidad, ustedes lo pueden leer tranquilamente, es el texto de Armús y Belmartino. Yo les subí el tomo 7 de Nueva Historia Argentina completo. Está liberado en internet. Ustedes buscan Nueva Historia Argentina, tomo 7 de Catarusa, y aparece en internet, ¿sí? Pero bueno, les vamos a ver, tienen 2 capítulos para leer de ese texto, de ese tomo, ¿sí? El que más me gustó es el de Armús y Belmartino. El de Armús y Belmartino se llama Enfermedades, Médicos y Cultura Higiénica. ¿Por qué? Porque estamos atravesando la pandemia del COVID-19. Entonces, buscamos una bibliografía que nos permita problematizarnos el presente. Este texto habla de enfermedades, de médicos y de una cultura higiénica que se desarrolla en Argentina a partir de la década del 30. Estamos en un momento donde hablamos mucho de política sanitaria, hablamos de la política sanitaria del Estado. Argentina está haciendo algo que no hicieron otros países, entonces estamos aprendiendo a partir de lo que los otros países pasaron con el COVID-19, por eso estamos en aislamiento hace tanto tiempo, y antes de que se desarrollara abiertamente la enfermedad dentro del país. Y aprendimos de golpe que existía un virus, y ese virus cómo se contagia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos todos esperando la vacuna, en fin, un montón de cosas que nosotros damos por sentadas, pero que en realidad se construyeron históricamente dentro del país. Y de eso se trata este capítulo, para pensar un poco rupturas y continuidades que hay alrededor de las políticas sanitarias del Estado, ¿sí? Las enfermedades que aborda este capítulo son las enfermedades que preocupaban en esa época, que son sífilis, paludismo y tuberculosis. Sífilis es una enfermedad que sigue existiendo en Argentina, que se sigue lamentablemente contagiando mucho a través de transmisión sexual, que el paludismo se transmite a través de un mosquito. No sé si les suena enfermedades que se transmiten con mosquitos que hemos visto en nuestro país y que se siguen hablando todo el tiempo. Y la tuberculosis es una de las enfermedades como más claves en las principales ciudades alrededor de Liga Antituberculosa Argentina, etcétera, etcétera.
y de dónde manejaban los fondos. Es toda una explicación sobre qué es la enfermedad, qué problemas generaba en la población. La enfermedad va de la mano en el análisis, no solo por una cuestión de salud, sino una cuestión de mejora en la situación del cuerpo de la población, y también empieza a tener como un impacto dentro de la moral, ¿sí? Sobre todo la sífilis, la enfermedad de transmisión sexual, empieza a tener un impacto en la moral y tiene un discurso moralista, este tratamiento de las enfermedades, alrededor de la idea del estilo de vida, ¿sí? Y en la década del 30 vamos a presenciar en todo el mundo el crecimiento del fascismo, el crecimiento de una lógica de un nacionalismo eugenésico, ¿sí? Busquen eugenesia si no saben lo que es, y aparece de la mano del análisis de estas enfermedades este principio moralista de desarrollar una raza nacional. La preocupación era que estas enfermedades generaban malformaciones en los niños, entonces había que cuidar la moral de los adultos para que después la raza nacional argentina fuese mejor. Tienen una serie de textos y de publicidades, ¿sí?, de la época, insertos dentro del capítulo, de este capítulo 4 de Armus y Belmartino. Léanlos por favor, porque son recursos para enseñar en la escuela primaria y porque no tienen desperdicio las cosas que dicen de lo monstruoso que se puede resultar. Pero bueno, entre las cuestiones de los médicos, crece la red hospitalaria en Argentina a partir de la década del 30, y la medicina, hasta la reforma del 18, no era una profesión a la que se accedía fácilmente. Sobre todo, había muy pocas mujeres que eran médicas, porque las mujeres no teníamos permitido estudiar medicina al principio. Y luego algunas pioneras logran desarrollar, entre ellas Leticia Lantieri, que se les permita acceder a la educación en medicina, ¿sí? Y crecen las especialidades. Para la década del 30, al haber mayor cantidad de gente recibida de médicos, también va a haber mayor cantidad de especialistas. Vamos a ver cómo es que crece esa red hospitalaria. Crece la medicina como autoridad en materia de salud a partir de la década del 30, ¿sí? Y por último, esta cuestión de la cultura higiénica nos apunta a la idea de que la higiene estaba vista como un catecismo laico, dicen los autores. Léanlo con detenimiento, ¿sí? Catecismo laico porque era prácticamente un catecismo que se enseñaba, que se repetía, que llega por los medios masivos de comunicación, que llegaba por todos los medios que pudieran acceder, ¿sí? La idea de que la higiene era fundamental. Esto enlaza con la educación, con el normalismo. Maestras y maestros enseñando la importancia de la higiene en las escuelas, ¿sí? Y crece el reconocimiento de la salud como derecho. Derecho, no sé si les suena, algo que nos estamos pasando por ahora, ¿sí? Y si es un derecho, ampliación de la ciudadanía implica que es responsabilidad de Estado. Y esto tiene que ver con un crecimiento del discurso intervencionista también. Si la clave de la década del 30 en adelante es la intervención del Estado, la intervención del Estado no es solo en economía, sino que también es en política sanitaria. Y esto me pareció como muy interesante. Yo les recomiendo que lo lean completo, el capítulo es maravilloso, todo se tiene que leer completo, ¿no? Pero ese capítulo, ahora que estamos hablando tanto de enfermedades y aprendiendo de cuestiones de salud así como de golpe, porque estamos encerrados por ello, se los recomiendo fuerte, porque ese capítulo a mí me pareció maravilloso en este contexto para problematizarnos el presente que estamos atravesando. La historia nos tiene que servir para problematizarnos el presente, si no, no nos sirve de nada. Por último, un capítulo que nos va a enganchar con lo que vamos a ver en la parte 2 es la cuestión del territorio y la obra pública, que aparece en el capítulo 4 del tomo 7 de Nueva Historia Argentina de Valent y Gorelick. Analizan los cambios en el territorio, ¿sí? El territorio como espacio social. Entonces, como espacio social hay una serie de caracterizaciones que él hace de la modificación en el territorio en términos de espacio de la producción, espacio del ocio, el desarrollo del urbanismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y la paradoja del país rural. Yo les recomiendo que lo lean con detenimiento también, porque las cuestiones de esa caracterización entre espacio de la producción y espacio del ocio es fundamental para después poder planificar en relación a las modificaciones que se producen en el espacio para ser utilizado turísticamente, para ser utilizado en distintas estrategias productivas, y específicamente ingresa en la cuestión del ocio, la creación de los parques nacionales, que nos llega a Patagonia, ¿sí? Porque hay muchos parques nacionales que se crean en Patagonia en este contexto. ¿De dónde vienen esas ideas? ¿A qué apuntaban? ¿Qué concepción tenían del espacio que constituyen como parque nacional a partir de 1933? Esto engancha también con las modificaciones en el territorio que vamos a ver luego en el peronismo, ¿sí? Modificaciones de migraciones, etcétera, etcétera. Es fundamental que ustedes puedan leer todos estos textos, que ustedes puedan seguir el hilo y que puedan ir pensando